iglesia se congrega, porque podemos estar reunidos, porque podemos valorar, mi Dios, lo que tú has diseñado y como nos has diseñado también, que podamos ser para tu gloria. Reconocemos, Padre, nuestras carencias, nuestras flaquezas. Venimos también hoy en oración para clamar a ti, rogar tu voluntad en todo lo que se hace y lo que se haga en nuestras vidas, aquello que anhelamos y aquello que tú deseas en nuestras vidas, mi Dios, que pueda ser el mismo deseo, que no deseemos otra cosa, que no sea tu voluntad, mi Dios. Trabaja en nuestros corazones, que tu palabra hoy, Padre, nos siga transformando y que tu pueblo, tu iglesia, mi Dios, siga siendo fortalecido y que podamos alcanzar a otros para ti, Señor, a través del Evangelio. Señor, gracias. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, también abre nuestro entendimiento a nuestra adoración a ti hoy, Padre, que podamos cantar con todo el corazón las verdades que creemos de ti, Señor. Lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Invito a que cante con gozo, con fuerza a nuestro Dios. Hoy hablaremos nuevamente, tocaremos por ahí un punto en cuanto a la adoración. En cuanto a la adoración, en cuanto a la oración misma, como bendiciones que tenemos por ser parte de la iglesia. Y vamos a cantar, hermanos, con gozo. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con todo lo que creó el Rey. Somos creación de Él. Entonces nosotros también debemos, principalmente nosotros, alabarle y adorarle. ¿Listos, hermanos? Vamos a cantar todo lo que creó el Rey. Él con poder regresará.
esta alabanza también. Nuestro Dios es fiel, Él sigue preservando todo lo que Él ha creado. A eso le llamamos providencia de Dios. Pero en el creyente, bienvenido hermano, en el creyente, de una manera especial podemos decir que Él es fiel. Él cumple todo lo que ha prometido. Y si hay algo que no nos dio, y me gustó algo que decía mi esposa en la semana en la casa, si algo Dios no nos ha dado es porque no lo necesitamos. Y que el Señor, hermanos, reciba la honra y gloria porque le reconocemos como fiel, como verdadero, como bueno con nosotros. Vamos a cantar. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tú
vida su tiempo mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Muy bien. Estamos hablando particularmente el tema de la membresía de la iglesia, porque estamos en el tema, desarrollando el tema acerca de lo que creemos acerca de la iglesia. Y al estar hablando acerca de la membresía de la iglesia, la semana anterior hablábamos de lo que significaba ser un miembro comprometido. Y al hablar de ello, hermanos, es porque queremos ser miembros comprometidos con nuestra iglesia. Hemos entendido la importancia de la iglesia porque Dios de esa manera lo ha diseñado. Entonces hoy, y concluiremos primeramente el Señor, ahora sí el tema de la iglesia de manera completa que tengo yo aquí, porque hay muchísimas más cosas que podríamos estudiar, pero quiero que concluyamos la siguiente sesión y veremos a partir de hoy, dentro de la membresía de la iglesia, qué beneficios tiene ser miembro de una iglesia. ¿Qué beneficios tiene ser miembro de una iglesia? Ahora, entendamos algo. Si Dios ha diseñado e instituido la iglesia, como ya lo hemos visto a lo largo de varias enseñanzas, y si hemos aprendido en la Biblia que el creyente mismo ha sido diseñado para vivir en una comunidad, con una iglesia, hemos sido diseñados para vivir en sociedad, en comunidad, y como creyentes en una iglesia, adquiriendo en ella responsabilidades y funciones que son para beneficio de la iglesia. Si hemos creído y entendemos eso, entonces debemos afirmar también y demostrar bíblicamente que hay beneficios que el creyente recibe al ser parte de la iglesia. En el diseño del Señor acerca de formar parte, ser miembro de una institución, veíamos que hay tanto responsabilidades como beneficios. Y esto es natural, y esta es una manera en la que el Señor ha diseñado todas las cosas, y la iglesia no es la excepción, es una institución diseñada, creada por Él. Entonces, ¿qué beneficios tiene ser miembro de una iglesia? Los hay. Y estos beneficios los vamos a llamar, y teológicamente les llaman, medios de gracia. Ahora, explicamos. Y inicio con una pregunta. ¿Hay bendiciones especiales con las que Dios nos bendice por medio de la iglesia? ¿Hay bendiciones entonces que los creyentes pierden por no ser comprometidos o fieles a las actividades de una iglesia? La respuesta a estas dos preguntas es un rotundo sí. En la comunión del creyente en la iglesia, Dios provee lo que llamé, o lo que mencionamos acá más bien, medios de gracia, por medio de los cuales Dios bendice a los creyentes. Ahora, definiéndolo de una manera sencilla, los medios de gracia son actividades por medio de las cuales Dios otorga bendición
por medio de la comunión en la iglesia. Es muy importante. Yo doy gracias a Dios porque tenemos hermanos que han estado con nosotros y por una u otra razón han tenido que mudarse o cambiarse. Hablábamos acerca de ser miembros comprometidos y de la importancia de poder ejercer y funcionar dentro de la iglesia, ser de bendición, adquirir responsabilidades. Es sumamente importante porque Dios nos diseñó así, Dios diseñó así la vida cristiana y la iglesia. Ahora, aunque haya cambios de lugar, lo que cada creyente debe entender, y espero que podamos entender, es que requerimos por diseño, como creyentes, relacionarnos con una iglesia y adquirir responsabilidades en ella. Porque al relacionarnos con una iglesia, adquirir responsabilidades, yo soy de bendición a otros, pero hay bendiciones que el Señor da solamente por medio de la comunión en una iglesia. Y es lo que vamos a ver, hermanos. Estos medios de gracia. Ahora, lo que no queremos decir al hablar de medios de gracia, porque es un término que utilizan también, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero su enfoque es muy distinto. Lo que no queremos decir al hablar de medios de gracia es que sean actividades que me hagan más aceptos para salvación o hagan más acepto para salvación a una persona. Muchos vienen a las iglesias, se involucran y participan y ofrendan y hacen todo lo que iremos viendo con la intención o la idea de que con eso son más agradables a Dios y que se están acercando a la salvación. He oído decir a esto a personas que tenían años de ser cristianos. No hay manera de ser más acepto delante de Dios. De hecho, nadie puede ganarse la aceptación de Dios. Nadie puede hacerlo por medio de las obras o por participar en actividades de alguna iglesia. Es solo a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor que el hombre puede ser acepto ante el Padre Santo. Al otorgarnos la justicia de Cristo, entonces Él nos acepta completamente como sus hijos. No hay forma de ser más acepto por medio de actividades. Estaríamos sustituyendo la obra perfecta y suficiente de Cristo por otras cosas. Esto no es posible. El que ha creído entonces, el que ha creído el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados al creerlo, ya es acepto por el Padre y no puede ser más acepto. Tenemos que entender esto, hermanos. Ya somos aceptos ante el Padre. Ya Él nos recibe por la justicia que ve en nosotros, que nos ha otorgado por haber creído en Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es todo suficiente. Entonces, al hablar de medios de gracia, no son cosas para ser más acepto para salvación delante de Dios. Eso no es posible. Sino, repito, actividades por medio de las cuales Dios otorga bendición por medio de la comunión en la iglesia. Voy a mencionar, hermanos, una lista básica de los medios de gracia en la iglesia. Y en esta noche me esforzaré porque veamos solamente 5 de esta lista. Varios autores, varios estudiantes o estudiosos de las Escrituras mencionan este término de medios de gracia, pero pocos o ponen una lista resumida o simplemente una definición. Pero hay una lista que me parece apropiada, no es exhaustiva, es una lista sencilla, básica, que desarrolla Wayne Grudem en su estudio de teología y que me parece importante y necesario que la podamos entender porque estamos hablando de la membresía de la iglesia y de las bendiciones de ser parte de una iglesia. Voy a mencionar la primera y creo que es importante que sea la primera por ser el más importante medio de gracia que Dios usa para bendecirnos. La primera o el primero es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica. Es el primero por ser el más importante medio que Dios usa para bendecirnos. De hecho, la enseñanza de la Escritura a través de la iglesia comienza a obrar desde antes incluso de yo ser creyente. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra el Señor nos atrae para salvación. Esto es antes aún de ser creyentes. Nota por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Quiero que vea bien su texto, que lo lea ahí en su Biblia.
Y que no se pierda, ¿verdad? De alguna manera, sino que lo compare con la versión que estoy leyendo. No se trata de hacer promoción. Simplemente lo que quiero es que podamos ver, hermanos, que aún en diferentes traducciones la palabra de Dios se encuentra y que podemos tener una traducción apropiada para nuestro entendimiento y facilidad en la lectura. Ahora, vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pedro habla de la palabra de Dios y dice lo siguiente: pues han nacido de nuevo. Le está hablando obviamente a quiénes. ¿Quiénes han nacido de nuevo? Solamente los creyentes en Cristo. Dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Lo que nos hizo nacer no fue una simiente corruptible humana, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Es a través de qué que el Señor nos hizo nacer? De la palabra de Dios. Hermanos, entendamos. Cuando usted vino por primera vez, y esta es una lucha que pasa muy frecuentemente, cuando hemos invitado a alguien y no vino y estamos en la predicación, decimos, si hubiera venido y hubiera oído esto, seguro hubiera creído. Y luego vienen cuando lo que se predica ni idea y uno piensa, híjole, hubiera venido la semana pasada. Pero ¿qué sucede? Dios con su palabra, el Espíritu Santo, utiliza lo que tú y yo no sabemos, no entendemos en el sentido de qué manera Dios va a obrar con eso en el corazón de la persona. Y dice que es a través de ello que el Señor los atrae para nacer de nuevo. Ve, hermanos, la importancia de la enseñanza bíblica en la iglesia. La importancia de que personas vengan y puedan escuchar lo que se está predicando. Porque lo que va a usar el Espíritu Santo es la palabra de Dios. No debemos esperar una actividad especial, hermanos. Tienes un hijo, tienes una hermana, un padre que no son creyentes. Insiste, invítale a que venga a la iglesia. Un ser querido, háblale y dile que venga, hermanos, porque es un medio de gracia que el Señor usa en su iglesia para alcanzar a los que están muertos y darles vida. Este medio de gracia Dios lo usa para bendecirnos incluso antes de la misma salvación. Y cuando ya somos salvos, no puedo detenerme en muchos textos que podríamos ver, pero ya cuando somos salvos, el Señor usa la enseñanza bíblica para la transformación y edificación del que ha creído. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es un texto que debemos dominar, conocer, hermanos, porque habla de la importancia, del valor de las Escrituras. Y dice lo siguiente, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda Escritura es inspirada. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y toda Escritura, como viene ese texto, y útil para, en primer lugar, enseñar. Segundo lugar, para reprender. Tercer lugar, para corregir. Y cuarto lugar, para instruir en justicia. Si le cuesta trabajo a veces memorizar los textos, con que podamos comprender lo que está diciendo, creo que no confundiríamos las palabras que acabamos de leer. No son palabras sinónimas. Ni tampoco, hermanos, reborujadas, como decimos acá. Tienen un orden. Dice la Escritura que es útil para enseñarme. ¿Cuándo necesito ser enseñado? Cuando no conozco. Y la palabra de Dios es la luz que me ilumina cuando yo estoy en tinieblas. Me enseña lo que yo no sabía. Por ejemplo, aquel que ha venido cuando es traído a los pies de Cristo, le enseña su condición de pecado y de que delante del Señor está enemistado con él y él no lo sabía. Él pensaba que estaba bien ante el Señor. Pero esa enseñanza aplica permanentemente en la vida del creyente. No sabemos lo que es mejor muchas veces, o pocas veces, y es a través de la Escritura que nuestros conceptos y modelos deben de ser cambiados, pero primero debo escuchar y me tiene que enseñar lo que no sé. Pero después de enseñarme, también me reprende, porque me hace ver con claridad que estoy mal en mis conceptos.
y es como un choque delante de mí. Me reprende. Y en tercer lugar, corregir. ¿Qué es esto? Me enseña lo que no sé, me está reprendiendo en esto que pensé que estaba bien, pero ahora me enseña cómo hacerlo correctamente. Me dice cuáles son los pasos necesarios. Y no solo eso, sino que me instruye en justicia. Día a día me va marcando el paso a seguir para mantenerme en el camino de justicia y piedad que a Él le agrada. Entonces, hermano, este ciclo es permanente en la vida de todo creyente. Necesito aprender, necesito ser reprendido, necesito corregir y necesito saber cómo corregir. Y Él me va a decir, la palabra me va a decir cómo hacerlo. A fin, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto, hermanos, significa pleno, completo. ¿Qué quiere decir esto? Maduro, hermanos. ¿Qué va a hacer que la vida de la iglesia sea una vida madura? Que la vida de los creyentes en esta iglesia sea una vida madura. La enseñanza bíblica en la palabra de Dios en la iglesia. Bien, ahora una pequeña idea. Y si escucho la Biblia en YouTube o en mi casa o en otros predicadores sin tener que estar en la iglesia. En una ocasión visitó la casa nuestra y suya una persona y él afirmaba que él no necesitaba de una iglesia. Él de hecho se sentía mejor no estando en una iglesia. Que él leía la Biblia, que él entendía la Biblia, que él oraba y que el Señor le respondía y que quitaba cáncer y un montón de cosas. Le hace falta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo es ahí donde nos cambia nuestro pensar y nuestras ideas equivocadas. Sin embargo, ¿qué pasa si yo escucho una predicación a distancia sin necesidad de comprometerme con una iglesia? La cuestión es que sí, la palabra de Dios, al ser predicada y el Espíritu Santo la puede usar, esa es una realidad. Pero lo que muestras con esa actitud es una inmadurez. Escuchar la predicación te haría buscar una iglesia y comprometerte con diligencia, porque es lo que la palabra de Dios hace. Te hace madurar. Y un creyente maduro o que está en el proceso y camino de madurar, se compromete. Porque es lo que la Biblia enseña. La Biblia es un medio de gracia porque es útil para la transformación y edificación del creyente. Es verdad, cuando la Escritura reina sobre la iglesia es fortalecida y la sabiduría que produce la verdad al ser predicada conduce también toda actividad de la iglesia. Hermanos, la parte primordial de la iglesia cristiana debe ser la predicación de la palabra de Dios, porque eso va a dar dirección a mi adoración, por ejemplo. Hermanos, no con el afán de criticar. Pero el otro día analizábamos con mi esposa un canto que se escuchaba en muchas iglesias y que era de los más llegadores, ¿verdad? De alguna forma y que les gustaba más. Y al estarlo repitiendo lo que decía, no decía nada. Pero creen que la adoración está por encima y que es importante. Lo que pasa es que las escrituras conducen tu adoración correcta. La adoración correcta de la iglesia, las decisiones correctas de la iglesia, las actividades correctas de la iglesia, la evangelización correcta de la iglesia, el comportamiento y perdón entre los hermanos de la iglesia está guiado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no reina, la iglesia es inmadura, flaca, débil, enferma. Colosenses 3:16, por favor, vaya conmigo ahí. Note cómo dice el apóstol Pablo. Cómo la predicación, la enseñanza de la Escritura no se limita solamente al tiempo que el pastor predica unas media hora, ¿verdad? O una hora, depende del pastor que esté. Pero no se limita solo a eso dentro de la iglesia. Vean, hermanos, la importancia de las Escrituras aún en otras áreas dentro de la iglesia. 3:16 dice lo siguiente, que la palabra de Cristo habite, more, gobierne
en abundancia en vosotros o en ustedes. ¿Para qué? Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, dice el 17, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. ¿Qué precede todo esto? Cuando la palabra de Cristo reina en la iglesia. Yo voy a poder exhortar correctamente, yo voy a poder alabar correctamente, yo voy a poder animar correctamente a mis hermanos. Decía un escritor, no lo limitemos solo a la predicación, sino también lo que lee la iglesia. Las enseñanzas de damas, las enseñanzas de hombres, las enseñanzas de matrimonios, todo lo que implica la enseñanza en la Biblia es un medio de gracia del Señor para bendecir al creyente. Cuando no estamos comprometidos o faltamos, nos estamos perdiendo de esa bendición del Señor hacia nuestras vidas. El segundo medio de gracia, hermanos, que voy a mencionar, el bautismo. El bautismo. El bautismo, como sabemos, es una ordenanza dada a la iglesia. El Señor ordenó a la iglesia bautizar a los que confiesan creer el Evangelio, dice Mateo 28, 19. Id por todo el mundo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice Mateo 28, 19. Es una ordenanza de la iglesia. Y creo que es importante, hermanos, no perder el enfoque de esto. No está diciendo que todo el que crea en algún punto, en algún lugar, se bautice por sí mismo. La instrucción es a un grupo y le dice, ustedes al que crea, bautícenlo. Es una instrucción a la iglesia. Porque volvemos al punto, hay quienes son anticongregacionalistas y dicen, no necesitamos, yo me bautizo, y ¡pum!, se bautizan y dicen, ya me bauticé porque la Biblia enseña. Creo que es importante notar que le está diciendo a la iglesia qué debe hacer. Le está hablando a los apóstoles que pocos días después serían la iglesia primitiva a partir del día del Pentecostés. Ahora, ¿por qué el bautismo, aunque es una ordenanza dada a la iglesia, también es un medio de gracia para el creyente que es comprometido con una iglesia? Bueno, entendamos algo. El bautismo es una señal y testimonio público de haber sido resucitados juntamente con Cristo. Acompáñame a Colosenses, pero ahora capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente, refiriéndose al bautismo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. El bautismo representa lo que sucedió en el corazón del creyente, en la vida del creyente, cuando creyó el Evangelio. Que estando muerto en delitos y pecados, Dios lo resucitó y le dio vida. Eso es lo que representa el bautismo. Pero es interesante que dice aquí que no es en sí el acto del bautismo el que produce todo esto, sino la confianza, dice el pasaje, confiando en el poder, dice, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Cuando una persona es bautizada, esa persona gozosamente da el paso del bautismo, porque ha confiado en el poder y amor de Dios por él. Y entonces en el bautismo está anunciando que es Cristo quien lo ha purificado de sus pecados y le ha dado vida nueva. Esta es la representación del bautismo. Ahora, directamente, esto siempre trae gozo y bendición especial de parte de Dios al creyente y a la iglesia. Por un lado, la iglesia está observando a hombres y mujeres que obedecen al Evangelio del Señor, que han sido añadidos porque declaran haber creído en Cristo a través de ese testimonio público, que han sido añadidos al cuerpo universal de Cristo, y la iglesia les ve como candidatos
para formar parte de la iglesia local y recibirlos con amor. Alguien cuando se bautiza, hermanos, produce gozo a la iglesia. Si estamos entendiendo lo que el bautismo significa, deberíamos gozarnos y deberíamos anhelar ver más personas dando ese paso. Ahora, por otro lado, al creyente también es bendecido. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 8, verso 38 y 39, por favor. Hechos 8. El bautismo no solo es una ordenanza, sino también un medio de gracia por medio del cual Dios bendice al creyente y a la iglesia. Hechos 8:38, por favor. Estamos viendo aquí el ejemplo de Felipe y el eunuco, uno de Etiopía, que había venido a Jerusalén temeroso de la religión judía. Felipe se acerca, le predica el evangelio y entonces nota por favor lo que dice el 38. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino, ¿cómo? Gozoso. El creyente es bendecido con gozo y aliento, porque este es el resultado inmediato de la obra de Dios en un corazón de un creyente que obedece. Cuando predicamos el Evangelio y les decimos que si has creído el Evangelio, debes bautizarte, porque el Señor lo ha mandado en su palabra. Y ese creyente va a las aguas del bautismo y se bautiza comprendiendo y en fe de lo que el Señor le ha mandado hacer. Hay un gozo indescriptible en esa persona. ¿Sabes por qué? Porque él siente y sabe que está siendo obediente a su Padre. El gozo, hermanos, es una característica de un creyente obediente. Pero la preocupación, la angustia, la desesperación suelen ser características de un creyente que sabe que está viviendo en su vida de una manera que no está obedeciendo al Señor. Es por ello que el mismo creyente debiera buscar ser bautizado. Ha sucedido que a veces hay que estarles diciendo o rogarles para que no en este momento ni en esta iglesia, pero no me quiero bautizar. A mí me sorprendió muchísimo un creyente, decía hacerlo, que no se quería bautizar. Creo que le faltaba conocer bien lo que implicaba y qué significaba, pero él no se quería bautizar. Y se fue al final de esa iglesia, habló conmigo en una ocasión que le conocimos, yo le expliqué, le decía que era necesario hacerlo, ¿por qué? Pero él nunca lo quiso hacer. En realidad, hermanos, una evidencia de genuina salvación es querer obedecer al Señor. Y el creyente que obedece al Señor se siente gozoso de ser fiel al Señor. Es por eso que el bautismo era y debiera ser inmediatamente después de haber creído en el Evangelio del Señor. Ahora, ¿por qué, pastor, entonces tomamos tiempo y les explicamos algunas cosas? Por la equivocación, error del catolicismo, en que ellos piensan que el bautismo les va a traer salvación o perdón de pecados y tenemos que explicar. Pero no siempre debiéramos tardarnos un año para bautizar a alguien. Debe ser algo inmediato. Ahora, noten por favor otro pasaje, Hechos 16. Otro ejemplo de una persona que obedeció y se bautizó y lo que produjo el Señor en la vida de esta persona. Hechos 16, 14 y 15, ese es el testimonio de Lidia. Dice el versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué usó el Espíritu Santo nuevamente sin que Pablo lo supiese? Quizá la palabra de Dios para atraer a esta persona. Y él abrió su corazón y recibió y entendió el mensaje del Evangelio. Entonces el 15, cuando ella y su familia se bautizaron, nota por favor, nos rogó, nota, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Esta mujer nos muestra en este pasaje
que después de bautizarse, ella decía, ustedes me dijeron que fuera fiel al Señor, y ella estaba gozosa de serlo, de tal manera que hospedó a estas personas, a estos misioneros o predicadores, en su casa. Les rogó que se quedaran y los sirvió. Nota por favor el gozo y el aliento que produce en un creyente bautizarse. Y este aliento y gozo también debe estar en la vida del resto de la iglesia al ver personas que se están bautizando. Dicho sea de paso, hospedar, hermanos, implica no solamente, pues ahí tengo un cuartito, ahí te puedes quedar. Decía mi esposa, lo que hay en el refri es tuyo, lo que hay en la alacena es tuyo, mi ropa es tuya, mi cama es tuya, mi sala es tuya, dispón. Eso es hospedar, tener en común todas las cosas. A veces luchamos con esa parte, somos un poco egoístas. Tenemos que crecer en ello. Ahora, notamos entonces que el primer medio de la gracia del Señor al estar en una iglesia es la enseñanza bíblica, segundo, bautismo, tercero, la cena del Señor. Esta también es una ordenanza de Cristo para la iglesia, una de las dos ordenanzas que la iglesia debe de estar practicando constantemente. Predicar el Evangelio, son salvos, bautizarles y celebrar la cena del Señor de manera diaria, o no diaria, sino de manera frecuente, quiero decir, en la iglesia, aunque no nos dice cuántas veces ni por cuántos días, quiero decir, en el año, ¿verdad? Pero esta es la segunda ordenanza de Cristo para la iglesia, la cual el Señor instituyó en la misma noche con sus discípulos antes de ser crucificado. Y Él les dijo en 1 Corintios 11, 24 al 25, cuando tomó el pan, lo bendijo y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Les está diciendo, tienes que practicarlo de manera permanente. ¿Hasta cuándo? Dijo Pablo, hasta que el Señor regrese. Después tomó el vino y lo dio gracias también, lo bendijo y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Haced esto nuevamente en memoria de mí. Es una ordenanza que se debe realizar de manera permanente. En la cena del Señor, el creyente trae al presente el cuerpo de Cristo, que se entregó a muerte en lugar suyo. Mi cuerpo que por vosotros es dado. Una traducción, la Reina Valera dice que por vosotros es partido. Esa no es la palabra correcta. Porque hablar de partido implica quebrantar, romper algo. El cuerpo de Cristo no fue quebrado ni un solo hueso, era una profecía. Por tanto, Lucas y Corintios hablan de que fue dado. Quiere decir que el cuerpo de Cristo se entregó en mi lugar. Yo debería de haber sido muerto, pero Él fue entregado. Y la sangre de Cristo que traemos al presente en la cena del Señor es la sangre con la cual nos compró y nos introdujo en el nuevo pacto del perdón de Dios. Una persona que no se relaciona con una iglesia se pierde la bendición de participar en la cena del Señor. Pero no solo es una participación. Quiero que veamos la importancia, la gracia de Dios para nosotros en este acto. Hermanos, es un tiempo especial de comunión real con Cristo. Es verdad, siempre está con nosotros, pero Él ha hecho el énfasis de que en la cena del Señor yo me estoy sentando a su mesa y estoy teniendo comunión con Él y su iglesia lo está llevando a cabo. Así como esos 12 estuvieron cara a cara con el Señor. Esa es la idea. Es un tiempo de comunión real con Cristo. Primero a los Corintios 10, por favor. Vaya conmigo a ese pasaje. Muy probablemente esta es la primera referencia escrita acerca de la cena del Señor. Versículo 15 al 17. Muy bien, déjenme ver si estamos bien. 15. Debe ser segunda, ¿verdad? 10. No. Déjenme ver aquí qué puse. ¿Perdón?
¿Sí estamos bien? ¿Yo en qué estoy? ¿En qué libro? Ah, sí, estaba en otra cosa porque ahora sí está allí. Muy bien. Primera de los Corintios 10:16. Ok, 10:15, desde el 15. Miren lo que dice. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿recuerdas? Cuando tomó el vino dijo y la bendijo y dijo, tomad, esto es mi sangre. Bien, en la práctica de la iglesia, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, bendecimos una copa de vino y les dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, que comemos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, la iglesia, porque todos participamos de aquel mismo pan. Lo que está diciendo Pablo aquí es que al celebrar la cena del Señor, todos tenemos el entendimiento de que la iglesia, todos los creyentes que están allí congregados, participamos de los mismos beneficios que trajo el cuerpo y la sangre de Cristo. Somos iguales. ¿Sabes qué hace esto? Une a la iglesia. Nadie es mejor que nadie. Todos participamos de lo mismo porque todos éramos igualmente pecadores y merecedores del infierno. Y en Pablo les está diciendo, somos un solo cuerpo, por eso participamos de una misma, de un mismo cuerpo y una misma sangre. Somos iguales, nos une como iglesia. Pero luego ve lo que dice el 21 y 22. Él al continuar hablando acerca de esto y tomando como ejemplo la cena del Señor, fíjate el versículo 21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que estaba pasando es que el domingo estaban celebrando la cena del Señor supuestamente en la iglesia y el resto de la semana vivían como perdidos. Y se disfrutaban y gozaban las cosas de este mundo y de los ídolos. Participaban de las celebraciones de los ídolos y ya hablamos de los ídolos que pueden gobernar nuestras vidas. Literalmente aquí hablaba de fiestas en las cuales los creyentes estaban participando y decían no pasa nada, yo ya soy salvo, yo puedo hacer estas cosas y no va a suceder absolutamente nada. Y les dice Pablo, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ve el 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Es como si literalmente, cuando tú no aprecias la comunión de la cena del Señor y a la vez en tu corazón estás mirando otras cosas, el que está sentado contigo a la mesa va a ser celoso de tu actitud. Esto nos enseña que de una manera real, la cena del Señor es un tiempo con Cristo. De manera especial, Él está haciéndose presente y por favor no pongamos cosas místicas aquí. Él está en todo lugar siempre, Él es Dios. Pero Él quiere decir que ese evento, hermanos, es un acto de una comunión especial con Él, por el cual Él nos va a bendecir y fortalecer. La excusa de no querer participar porque hay un pecado es la excusa de no reconocer mi pecado y quererlo abandonar. Porque solamente con pedir perdón al Señor y entender que estoy en su presencia, yo puedo estar con el Señor y participar de su mesa. Qué privilegio, hermanos, que tenemos solamente los creyentes. Y esto, hermanos, se llevará a cabo por la eternidad. Por la eternidad estaremos en una comunión real, permanente y directa con Cristo. En su mesa, dice la Escritura, disfrutando de su mesa. ¿Qué pasa cuando no vienes a la iglesia? ¿Qué pasa cuando el día de la cena del Señor se cruzó algo? Perdemos bendiciones que el Señor nos quiere otorgar. Número 4, la oración. La oración es otro medio, hermanos, de la gracia para bendecir al creyente. La oración es un medio
por medio del cual el Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando en la vida de la persona que ora. A veces cuando oramos decimos, ojalá que con esta oración pueda resultar en lo que yo deseo. Pero es más lo que la oración está haciendo en nosotros, que lo que nosotros consideramos que podremos transformar la voluntad de Dios. Al orar, Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando en mí. Dice la Escritura que cuando oramos es en el poder del Espíritu Santo. Que cuando oramos es el Padre el que nos está escuchando. Y que cuando oramos es Cristo el que está intercediendo y diciendo, yo morí por Él. Yo morí por Él. Y por eso el Padre nos sigue escuchando. La oración hace mucho más de lo que pensamos en nuestras vidas. Y al estar obrando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la persona que ora, a la vez también es un medio que el Dios soberano ha establecido para el cumplimiento de su divina voluntad en respuesta a dichas oraciones. No nos confundamos. Dios es trascendental. Dios no lo puede retener absolutamente nada, pero bajo esa idea pensamos que tenemos un Dios lejano y no es así. Es un Dios inmanente. Esto significa que Él está actuando en este preciso momento en ti, aquí y ahora. Y ve tus pensamientos, conoce tus peticiones y actúa y responde en respuesta a ellas. Y de esa manera lleva a cabo el cumplimiento de su voluntad. Por eso la Escritura nos insta a orar sin cesar. Y Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Ahora, no podemos pensar si esto es realidad, que la oración entonces corporativa de la iglesia traerá aún mayor bendición. Claro que yo al orar estoy hablando con el Padre y está el Espíritu Santo obrando y el Hijo está presente. Y no puedo pensar que la oración corporativa traerá aún mayor bendición. En la iglesia había una profunda comunión entre ellos, en la iglesia primitiva, lo describe el libro de Hechos. Se les describe de la siguiente manera: perseveraban unánimes en oración y ruego en el 1:14. Después en el 2:1 dice, estaban todos unánimes juntos. Y en el 2:46 menciona, perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahora, vaya conmigo a Hechos, pero vea el 4:24, por favor. Asimismo, allí, note por favor la actitud de la iglesia cuando estaban pasando por persecución. Esos que estaban unánimes, dice el 24, al oír ellos esto, les habían prohibido predicar, les habían amenazado de muerte si seguían predicando el evangelio. Al oír esto, dice el pasaje, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron. Bien, no pensemos que fue un acto milagroso y que todos reprodujeron la misma oración. Lo que sucedió es que alguien oró y todos estaban con el mismo sentir. Hermanos, una pequeña pausa. ¿Sabes por qué los tiempos de oración parecen como que en una parte de relleno? ¿Sabes por qué, hermanos, cuando estamos orando hay un silencio absoluto? Creo, me temo, que es porque no estoy ni siquiera prestando atención a lo que se está orando. Ellos les acababan de decir, nos van a perseguir y matar si predicamos. Se levanta alguien, quizá uno de los líderes, alguno de los pastores, y comienza a orar lo que vamos a leer en un momento. Pero dice la Escritura que eran unánimes, que cuando él estaba orando, ellos en su corazón decían, sí, Señor, eso es cierto. Sí, Padre, te pido por eso que él está orando. Todos estaban atentos y orando unánimes a Dios. Pero ¿qué pasa cuando pasa mi hermano a orar acá? Y hay un silencio total. Y si osamos abrir los ojos, que eso no es pecado, estamos por acá o por acá. O a veces el pastor está ocupado en por allá en lo que se tiene que arreglar. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos unánimes en una oración. El hecho de mandar una petición, hermanos, no quiere decir, bueno, ahora échenle ganas y oren todos por ella. Es que cuando oremos,
nos unamos y oramos por ello. Y digamos al Señor, sí, Señor, eso es lo que te pedimos. Cumple tu voluntad. Escucha nuestra oración. Es nuestra oración. Entonces, dice el versículo, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Le dan gloria, le alaban. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, y comienza a mencionar una profecía de cómo iban a tratar al Señor Jesucristo y se iban a unir contra Él. Pero ve por favor el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, sigue orando, como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Era la voluntad de Dios que Cristo muriera y que estos hombres fueran los matadores de Cristo. 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Le exponen su temor. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras estamos hablando con toda confianza, con denuedo, que utilizamos esa palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué fue lo que pidieron? Valor para predicar. ¿Qué se les dio? Valor para predicar. No solo eso, dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ve la unión de la iglesia. ¿Y qué más? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Los milagros que pidieron se estaban llevando a cabo a través de los apóstoles. Hay unas características, hermanos, dentro de esta oración corporativa y vemos sus resultados. En primer lugar, confiaban en el Señor. Le dijeron, oh Señor, tú que has creado todas las cosas, el Todopoderoso, en ti no hay problema, confiamos en ti. Hay confianza en el Señor al orar. Algo importante, hermanos, es que su mayor deseo al orar era cumplir la voluntad del Señor. No eran trivialidades. No eran cuestiones de otra índole, sino que entendemos que nos mandaste a predicar. Nos quieren matar y queremos predicar. Queremos que se cumpla tu voluntad y queremos que tu nombre sea manifiesto. Su oración era buscando la voluntad que ellos entendían, que Dios les dijo en su palabra. No eran trivialidades. Con esto no quiero decir que Dios se fastidia de nosotros por medio de nuestras peticiones. A mí me gusta hablar con Santiago, por ejemplo, y con Carly también. Me gusta escucharlos y a veces, quizá por la edad que tienen, dicen cosas que ellos no han vivido, no saben, ¿verdad? Y uno los escucha, pero yo me gozo en escucharlos, pero quiero corregirlos. Y les voy a decir, les voy a mostrar, mira, esto es lo más importante. Pero no quiero que solo vengan a decirme cosas muy elevadas tampoco. Quiero hablar con ellos y quiero que ellos me hablen. Y creo que el Señor, cuando nos pone el ejemplo de que la oración es una relación de padre e hijo, Padre nuestro que estás en los cielos, es porque el Padre se goza de oír a los que ha salvado, venir a Él y depender de Él, y después en la marcha les irá mostrando lo que está mal. Pero algo que me gozo como creyente, como padre, quiero decir, es cuando mi hijo está dispuesto a hacer mi voluntad, lo que yo le he ordenado. Y de la misma manera, esta iglesia oró buscando la voluntad de su Padre, porque la conocían en la palabra de Dios. Otra característica es que se amaban genuinamente y decididamente. ¿Y qué sucedió? Dios respondió poderosamente, otorgando mayor gracia a sus vidas. Hermanos, la oración unos por otros es un medio de gracia que Dios usa para bendecir a su pueblo
y a los creyentes. Y los que no están, ¿cómo sabremos su petición, su necesidad, por la cual orar juntos, por la cual decir, sí, Señor? ¿Ves que es muchísimo más importante esa oración corporativa que el pedir simplemente oren por esto y no presentarme? ¿Y hay que oren? Necesitamos estar unidos, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Me voy a detener aquí. La quinta medio de gracia es la adoración. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo al formar parte de una iglesia, Dios ha determinado y usa medios de gracia para bendecir a los creyentes que están comprometidos con una iglesia. Si tienes que moverte, si tienes que cambiar de lugar, involúcrate en una iglesia y sé responsable en ella. Dios quiere bendecir a su pueblo de esa manera. Termino con una breve anécdota de otro pastor. Decía él que le causa mucho gozo cuando en una ocasión, hablando con unas personas, le decían, pastor, algo que usted no sabe es que yo me cambié de ciudad, desde donde vivía hasta esta ciudad, con el único propósito de venir a esta iglesia porque quiero ser edificado en la Escritura. Quiero que notes, hermanos, cómo es la realidad de la vida sin valorar lo que es la iglesia. Donde el trabajo me lleve, allá voy. Donde las necesidades me lleven, allá voy. Y ya luego arreglamos lo secundario. ¿Sabes? Esto hace que sea bien difícil que madures. Hace bien difícil que crezcas porque estos medios de gracia no están funcionando en tu vida. Dios quiera un día que nuestras decisiones estén basadas en la comprensión clara de lo que es más importante. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque nos das todo, Padre, para crecer y glorificarte. Gracias por una iglesia. Gracias, Señor, por los medios de gracia que tú has dispuesto y, Señor, que quizá hay muchos más que ni siquiera podemos percibir, pero por medio de los cuales tú bendices al creyente en una iglesia. Ese es tu diseño y esa es tu voluntad. Señor, te ruego en esta noche que amemos tu voluntad, que amemos tu iglesia y que, Señor, seamos comprometidos con ella. Porque seremos edificados, pero también edificaremos. Porque seremos transformados y entonces te glorificaremos. Porque tú has dicho, Padre, que has llamado a tu iglesia para que sean, Señor, para alabanza de tu gloria, mi Dios. Gracias por la iglesia. Ruego por esta iglesia. Ruego por cada iglesia, mi Dios, que tú has puesto. Ayúdanos, mi Dios, para madurar y amarnos unos a otros. Y tú usa estos medios en nuestras vidas y en tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos, Padre. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún de mi tu
gracia recibir. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras. Nuevamente usa mi vida. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Nuevamente. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque pudimos vernos. Que descansen, hermanos. Nos vemos, si Dios permite, próximo domingo, 10 de la mañana. Recuerden que el lunes es la clase de matrimonios, ¿de acuerdo? Ok. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.